Primero que todo, quiero agradecer enteramente al comité organizador del coloquio virtual del primer encuentro de poetas iberoamericanos, puesto que sin su apoyo yo no hubiera logrado exponer la siguiente ponencia que lleva como nombre Poesía de baja velocidad en la sociedad del cansancio, una lectura de Antonio del Toro, la cual comenzaré a explicar a continuación. Primero que todo, quiero agradecer enteramente al comité organizador del coloquio virtual del primer encuentro de poetas iberoamericanos, puesto que sin su apoyo yo no hubiera logrado exponer la siguiente ponencia que lleva como nombre Poesía de baja velocidad en la sociedad del cansancio, una lectura de Antonio del Toro, la cual comenzaré a explicar a continuación. En su momento, elogiar la velocidad era el precepto que varios escritores como Vicente Huidobro reprodujeron en su obra. Por lo anterior, el poeta chileno integró a la construcción de Altazor recursos formales como el uso del verbo en infinitivo o la abolición de la puntuación y temáticos como las nuevas invenciones tecnológicas del siglo XX y la relación caída-muerte, siguiendo el cuarto punto del manifiesto futurista donde se declaraba que el mundo se había enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. No obstante, el avance indetenible de la tecnología y su influencia directa en la vida cotidiana implantaron esta obsesión por la velocidad en las plumas de las generaciones siguientes. Si bien la sobrereproducción de este recurso, que es evidente en el empleo del verso libre, demostraba la crisis de una poesía cuyo núcleo era el lenguaje y cuyo paradigma eran poemas de largo aliento, como Muerte sin fin y Piedra del Sol, también anunciaba la peculiar condición humana de los sujetos del siglo XXI. En la actualidad, los seres humanos, en términos de Byung-Chul Han, padecen, abro comillas, la violencia de la positividad, que resulta de la superproducción, el superrendimiento o la supercomunicación, cierro comillas. Es decir, el sujeto de rendimiento, sometido al exceso de trabajo por sí mismo, se autoexplota, lo cual genera las enfermedades neuronales de nuestra época, como la depresión, el TDAH y el síndrome de desgaste ocupacional. Por su parte, Antonio del Toro, poeta mexicano, hijo de republicanos españoles exiliados, cuyos poemas suponen un modo rápido de alcanzar la lentitud, también reflexiona lo anterior en el texto Poesía de baja velocidad. En él concluye que al detenernos, al frenar, descubrimos nuevos territorios y caracteriza un discurso lírico hegemónico obsesionado con el vértigo, la caída y la rapidez, cuyo mayor representante es Guidobro y otro más subordinado al detalle minucioso de quietud reveladora que está en los poemas de Borges y Machado. Esta última poética es la que Del Toro utiliza para construir algunos poemas de Hasta dónde es aquí, Balanza de sombras y Quieto, donde el sujeto lírico representa un individuo depresivo que se autoagrede para aumentar así su productividad y que encuentra, sin embargo, una forma de evitarlo: el cansancio que lleva a la contemplación y la lentitud de la poesía. Por tanto, esta ponencia tiene el objetivo de evidenciar la relación complementaria de las nociones filosóficas y poéticas de Byung-Chul Han y Antonio del Toro y la construcción de algunos textos líricos de los poemarios anteriormente mencionados. Para lograr lo anterior, se explicarán primero los conceptos del filósofo surcoreano y posteriormente se demostrará su representación en los poemas de Del Toro. Para entender los argumentos de la sociedad del cansancio, ensayo de corte filosófico, basta explicar las tres ideas principales que lo estructuran: la violencia neuronal, la vida contemplativa y el aburrimiento profundo. La violencia neuronal refiere en un primer momento al exceso de positividad,
Antes, las sociedades funcionaban como un sistema inmunológico. Aquello identificado como un otro era una amenaza que se debía neutralizar, pues, abro comillas, lo propio se afirma en lo otro negando su negatividad, cierro comillas. No obstante, con el fin de aumentar la productividad, se sustituye la resistencia inmunológica de la negatividad por una abreacción digestivo-neuronal, donde ya no hay contención, sino una sobreproducción, como sucede con las células cancerígenas y los virus. Lo anterior resulta en una sobreabundancia de lo idéntico, lo cual se observa en el colapso de un individuo que presenta depresión, TDAH o el síndrome de desgaste ocupacional. En un segundo momento, la violencia neuronal explica el cambio de una sociedad disciplinaria negativa, donde los sujetos de obediencia se someten a obligaciones externas, a la sociedad del rendimiento, donde los sujetos de rendimiento, al creerse libres de una entidad que lo obliga a trabajar y asignarse a sí mismo ese trabajo abolido, se autoexplotan, porque, abro comillas, el exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Cierro comillas. Si bien lo anterior se presenta parcialmente en el poema Arquitecturas, donde la voz lírica enuncia que en el sueño soy arquitecto, escultor, un poco músico, se obliga, sin ser plenamente consciente de ello, a construir diversos edificios en cada sueño que tiene, lo cual es una obsesión que no logra materializar en la realidad, sino solo en sueños. Tiempo, además, convencionalmente usado para descansar. Esto se vuelve explícito en el poema Derrumbes y pajaritos de ¿Hacia dónde es aquí? Lo primero a destacar de aquel poema en prosa es la relación paratextual que establece con el poema Vacaciones en la provincia de Tristán Tzara, uno de los fundadores del dadaísmo, al colocar algunos de sus versos como epígrafe. Esto provoca que el poema de Del Toro rescata aquella negación dadaísta de todo sistema de valores culturales, sociales y políticos que resulta en su destrucción para estructurar uno nuevo. De ahí no solo parte el nombre del poema, sino esa autodefinición insistente del sujeto lírico, por la cual de un momento a otro pasa a ser de un gorila enjaulado a ser versos después un hongo, un árbol, un mundo, un cielo, pues de esta manera rechaza el papel social que se le ha asignado, el de producir a costa de la vida propia. Me ahoga la vida de las aguas llenas de color, de verde. Soy el gorila en la selva, soy el gorila en la jaula de concreto, en el espacio con nombre. Soy el gorila anudado a la costumbre, uncido al agradecimiento. Soy el gorila prisionero. Soy un hongo en un árbol que crece, soy un árbol en un bosque que crece, soy un bosque en un mundo que crece, soy el cielo. No obstante, en la segunda parte del poema, donde se observa aquella internalización de la relación amo-esclavo por parte de la voz lírica, por la cual ésta se desdobla y empieza a dirigirse así para violentarse verbalmente con el fin de que sea obligatoriamente diversos personajes y realice diferentes actividades sin que realmente lo consiga, lo cual genera un sentimiento de inferioridad e insuficiencia ante la imposibilidad de aumentar la productividad y se logra versos más adelante mediante una enumeración caótica. Esta sensación, que se convierte en una autoagresión, produce la última figura que aparece en el poema, una que anda serena en medio de ese caos, símbolo de la autoexplotación y que, por tanto, ha encontrado la manera de liberarse de ella. Si bien este sujeto lírico, aunque experimenta aquella autoagresión, no es plenamente consciente de ella, como en los poemas de la última sección de Balanza de Sombras, 1997, donde el estado precario del sol se corresponde con su estado de ánimo depresivo, urdidos, terminales, doloridos, los diferentes soles de la tarde parecen estar más en mí que en el cielo, me duelen y me envejecen, es en el poema Camino a la Sierra 15, del poemario Quieto, publicado en 2008, donde la voz lírica identifica completamente la relación esclavo-amo internalizada, su origen, es decir, la realización simultánea de actividades, su respectivo autorreproche y, sobre todo, abro comillas,
la carencia de vínculos propia de la progresiva fragmentación y atomización social que conduce a la depresión, cierro comillas. Entre pinos dedicados a alcanzar indiferentes a sus prójimos, cada uno su propia soledad, yo no alcanzo silencio, vengo de mucho ruido, de mucha estridencia y sirena, soy hijo del botón que inicia e interrumpe, soy hijo del minuto y de la esquina, de los días que saltan uno tras otro hacia la muerte. Ahora bien, para contrarrestar aquella hiperactividad e histeria del trabajo y la producción, Byung-Chul Han esboza la noción de vida contemplativa, donde la atención profunda y contemplativa se le revela lo flotante, lo poco llamativo, lo volátil e incluso lo lato y lo lento. Para ello, critica las actividades multitasking, concluyendo que no significan un progreso para nuestra civilización, sino una regresión, puesto que de la misma manera que un animal salvaje procura al mismo tiempo alimentarse, aparearse, defenderse y vigilar su descendencia, el ser humano realiza diversas actividades simultáneamente. Lo anterior origina una falsa ilusión de movimiento, pues la realización de diversas actividades resulta en una mortal pasividad que, sin embargo, consume el cuerpo y el alma de las personas. El mayor peligro de dicha hiperactividad es no solo la incapacidad de seguir creando productos culturales como la poesía o la filosofía, sino la destrucción de la comunidad que desaparece en el vaivén imperioso de quienes ya no pueden escuchar al otro por el exceso de trabajo. Como consecuencia de lo anterior, la atención profunda y contemplativa de la vida contemplativa surge como un eficaz lenitivo ante la autodestrucción de la humanidad. Aquella comienza con un aburrimiento profundo por el cual, por ejemplo, una persona, luego de caminar de la misma forma durante su trayecto, agrega una variable a su caminata que se convierte al final en una danza. Este tipo de actividades que surgen de la contemplación se sustraen del principio de rendimiento, ya que en ese estado contemplativo se sale en cierto modo de sí mismo y se sumerge en las cosas, provocando en el observador un asombro genuino sobre la naturaleza de las cosas y evitando así cualquier vínculo funcional. Esta es la idea con la que Del Toro cierra el texto Poesía de baja velocidad, donde, luego de disertar sobre el beneficio de detenerse para evitar que desaparezcan las cosas en un ritmo vertiginoso y acelerado, cita al poeta Winston Auden con el fin de señalar que en la poesía existe un estado de excepción al principio de rendimiento, pues ella nos coloca en una velocidad anterior a la técnica, más reposada, donde la meta ya no es el beneficio, sino la plenitud, y, sobre todo, en un lugar donde las cosas y los seres humanos se hacen más visibles. Para conseguir aquella atención contemplativa y profunda, se requiere, según la pedagogía del mirar de Byung-Chul Han, aprender a mirar, pensar y escribir, hablar. Es en este otro punto donde las reflexiones poéticas del filósofo surcoreano y el poeta mexicano se complementan, ya que mientras el primero explica que aprender a mirar significa acostumbrar el ojo a mirar con calma y con paciencia, a dejar que las cosas se acerquen al ojo, el segundo nos enseña que hay poemas, abro comillas, que nos invitan a detenernos, a quedarnos en un verso mucho tiempo, a repasar una estrofa sin prisa, aunque sepamos que allí debajo hay otra con su verdad y su placer, con su disfrute y su demora, con su oído y su atención, cierro comillas. Ambos concuerdan que hoy el mundo es muy pobre en interrupciones y no obstante nos indican dónde encontrar aquellos estados de excepción. En este sentido, se observa que la atención profunda y contemplativa en la obra de Del Toro aparece de manera progresiva. Por esta razón, en el poema Martes de ¿Hacia dónde es aquí?, el sujeto lírico, siguiendo más una intuición que una reflexión completa, decide dejar el deber de los martes y abandonar cualquier trabajo pendiente. Esta elección, sin embargo, le permitió ya no solo reconocer las cosas y seres vivos, antes ocultas entre la histeria del trabajo y la producción, sino asombrarse por ellas. No obstante, el mandato del rendimiento acosa al sujeto lírico, recordándole las tareas incompletas, lo cual provoca un final ambiguo en donde no hay certeza entera de que la voz lírica haya abandonado sus actividades. Desde este martes decido dejar el deber de los martes a un lado, torcerle el cuello al día. Desde este martes abandono los martes, el absurdo mezquino,
todos lados lo ya visto, la muerte utilitaria. Hoy más sombra el perro, el gato entre las ramas, el corazón que late. Tengo que salir, sonará. No podré mentir, tendré que dar disculpas. Diré que estoy enfermo. Hoy es martes y el sol me dice sábado. Hoy es martes y las 2 de la tarde y el trabajo pendiente. Lo contrario sucede más de 20 años después en los poemas Un árbol y Sentado del poemario Quieto. En el primero, la voz lírica hace explícita la acción de detenerse no por un cansancio resultado de la hiperactividad, sino por decisión propia. Luego de contemplar el árbol, intuye el milagro sencillo de las frutas cayendo del árbol y decide esperar. Ese nacimiento se vuelve un símbolo de las cosas que perdió mientras explotaba y que no obstante puede recuperar. Por esta razón, en Sentado, nuevamente aparece un sujeto lírico que, a la manera de Esperando a Godot, espera algo al parecer absurdo que desaparecerá si se deja de mantener su atención profunda y que no le dará el movimiento, es decir, la hiperactividad. Es esta acción de esperar la que lo ata a la espera como un creyente al rezo, pues sabe que mientras esté sentado en la silla podrá observar todas las cosas perdidas. En este punto, los poemas de Quieto se convierten en aquel estado de excepción inmune al principio de rendimiento. En consecuencia, la tercera sección de aquel poemario, Cajón de 10 poemas, contiene textos líricos que se ocupan en relatar lo que la mirada profunda y contemplativa de las voces líricas ha rescatado de los objetos que se han vuelto nuevamente visibles. Ejemplo prototípico del anterior es el poema Las sillas, donde aquellas se humanizan en tanto que acompañan a quien se siente en ellas a mirar las cosas que solas no se atreven, ya que solo juntos, cosa y ser humano en comunión, todo se vuelve visible, lo cual crea ese espacio donde es posible el descanso y por consecuencia la atención profunda. Las sillas observan con los ojos del sentado lo que miran solas cuando nadie se sienta, reciben la vigilia de los ojos y otorgan al movimiento calidad de descanso. Quietas, alcanzan para nosotros el silencio que las aceras y los zapatos reservan solo a ciertos pacientes. Hay una mención especial al poema Sol en un cuarto vacío de Balanza de Sombras, en tanto que hace uso de un recurso más formal que temático, la ekfrasis, para reforzar la idea de cómo sería aquella atención profunda. Con ella se describe parte de un cuadro de Edward Hopper que tiene el mismo nombre. Este texto lírico empieza con una descripción de dicho cuadro, donde se compara un pájaro que planeando se posa en un árbol, con la luz que entra en el cuarto y descansa en la duela, y termina reflexionando sobre el silencio no humano, sino el de los cielos, el de la naturaleza, el cual solo es audible en la calma y en el descanso, reflexión que tiene de fondo el desvanecimiento constante de las cosas y los seres humanos, solo en un cuarto vacío, como si un ave que planeara se hubiera detenido silenciándolo todo. La luz se posa sin que nada le enturbie, acaricia la duela y da su callada confianza a estas cuatro paredes, un silencio de ala afirmativo y poderoso, no el silencio humano de la duda, sino el silencio despoblado de los cielos, se tiende. Nadie ha vivido en esa habitación, o quienes vivieron en ella saben desaparecer. Finalmente, esta ponencia se cerrará con la explicación de la tercera idea fundamental de la sociedad del cansancio, el cansancio curativo. El exceso del aumento del rendimiento provoca un cansancio y agotamiento desproporcionados que, abro comillas, atormenta con la incapacidad de mirar y con la mudez, cierro comillas, pero también en él está la semilla de un cansancio curativo que une y por el cual alguien mira y toca y también es mirado y tocado. De modo que mientras el primero aísla, divide y por tanto destruye toda comunidad y su lenguaje, el segundo, abro comillas, suprime el aislamiento ecológico y funda una comunidad que no necesita ningún parentesco y conduce a una concordancia, una cercanía, una vecindad sin necesidad de vínculos familiares ni funcionales. De dicho cansancio curativo surge la cuarta sección de Quieto, personas, puesto que en ella las voces líricas se acercan, luego del aislamiento, a las diversas personas que se han vuelto invisibles estando frente a ellos, los ciegos, los viejos, los compañeros de la escuela y de la vida, un soltero con su gato, un quieto. A todos ellos se dirigen para quitarse la incapacidad de mirar y hablar y encontrar en aquel tímido contacto la comunidad que ha fragmentado la violencia dirigida hacia uno mismo. En este sentido resalta el poema El Quieto,
donde un sujeto lírico adolorido, exhausto, tendido, cierra los ojos para descansar y despertar con la energía suficiente para observar cómo se atraen las cosas perdidas y sus respectivos nombres. Encuentro que simboliza aquella persona cuya atención profunda le permite mirar, reflexionar y escribir o hablar sobre el milagro que tiene frente a sí, lo cual resulta en la reunión de cada miembro de la comunidad, el quieto. Tan existente como los adoloridos o los estruendosos, el quieto se tiende, cierra los ojos, sabe que en el día puede haber islas nuevas, se despierta en la ausencia de los nombres con la lengua dormida, deja que los peces de las cosas y los peces de los nombres se atraigan lentamente. La poesía de Antonio del Toro sería, en términos de Byung-Chul Han, un bodegón holandés del siglo XVII, donde aparecen flores rodeadas de escarabajos, caracoles, abejas, mariposas y demás seres vivos, los cuales están todos juntos, mirándose y tocándose los unos a los otros, teniendo en cuenta la presencia milagrosa del otro, aunque esto no implique una reconfiguración de una comunidad. En la poesía de Del Toro conviven, a veces extrañándose, asombrándose, lo mismo las sillas que los gatos, los objetos que las personas, creando una pintura que nos lleva a la quietud, donde al fin, frente al otro, se abren nuestras bocas y oídos, y con nuestras palabras dichas y escuchadas, tejemos no una utopía, sino el rostro de la vida, la comunidad. Por esto, aunque Del Toro podría considerársele un poeta íntimo en tanto que sus obsesiones poéticas se subordinan al detalle minucioso de lo interior, o un poeta de la extrañeza porque pertenece al estirpe de los que no se mueven o casi no lo hacen y son ricos en incertidumbres y tenaces en sus obsesiones, este gran poeta mexicano es un poeta del afecto, el cuidado y el agradecimiento, pues atiende en toda su pureza los seres vivos y las cosas que le rodean, como una forma de agradecer lo que le ha dado a su alma la contemplación de lo simple pero extraordinario de todo lo que vive. Bien, les agradezco mucho que hayan escuchado esta ponencia. Hasta luego.